Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Capítulo 1. Funciones. Capítulo 1.2. Clases básicas de funciones. Segunda parte. En el capítulo anterior estudiamos la lección 1.2.1. Ahora continuamos con la sección 2, 3 y 4. Polinomios. Una función lineal es un tipo especial de una clase de funciones más general, las funciones polinomiales. Función polinomial. Una función polinomial o polinómica es cualquier función que se puede escribir en esta forma. Para algunos enteros n mayores o iguales que 0 y constantes a sub n menos 1 y así hasta sub 0. La variable independiente x es la base de una potencia y n es el exponente, y las a sub n son los coeficientes de los términos. En el caso de n igual a 0 y a sub 0 igual a 0, se tiene la función f de x igual a 0, que se llama función 0. El valor de n da el grado del polinomio. La constante a sub n se denomina coeficiente principal. Una función lineal de la forma f de x igual a mx más b es un polinomio de grado 1 si m es distinto de 0 y un polinomio de grado 0 si m es igual a 0. Un polinomio de grado 0 también se llama función constante. Una función polinomial de grado 2 se denomina función cuadrática. En particular, una función cuadrática tiene la forma f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, donde a es distinto de 0. Una función polinómica de grado 3 se llama función cúbica. Función potencia. Algunas funciones polinomiales son funciones potencia. Una función potencia es una función de la forma f de x igual a por x a la b, donde a y b son cualquier número real. El exponente en una función de potencia puede ser cualquier número real, pero aquí consideramos el caso cuando el exponente es un número entero positivo. Consideramos otros casos más adelante. Si el exponente es un entero positivo, entonces f de x igual a por x a la n es un polinomio con un solo término. Si n es par, entonces f de x igual a por x a la n es una función par, porque f de menos x, que es igual a por menos x a la n, donde n es par, es igual a por x a la n. Si n es impar, entonces f de x igual a por x a la n es una función impar, porque f de menos x, que es igual a por menos x a la n, que es igual a menos a por x a la n si n es impar. Observemos la figura 1.2-4. En A se muestran dos gráficas de funciones potencia pares y en B se muestran dos gráficas de funciones potencia impares. Apartado A. Para cualquier número entero par n, f de x igual a x a la n es una función par. Observemos que estas funciones son simétricas respecto del eje y. Apartado B. Para cualquier número entero impar n, f de x igual a por x a la n es una función impar. Estas funciones son simétricas respecto del origen de coordenadas. Comportamiento en el infinito. Para determinar el comportamiento de una función f cuando las entradas tienden al infinito, observamos los valores de f de x
a medida que las entradas x se hacen más grandes. Para algunas funciones, conforme x toma valores cada vez más grandes, los valores de f de x se acercan a un número finito. Por ejemplo, la función f de x igual a 2 más 1 sobre x, en esta función los valores 1 sobre x se aproximan cada vez más a 0 a medida que los valores de x se hacen más y más grandes. Esto es, este cociente tiende a 0 para x cada vez más grande. Para esta función decimos que f de x se aproxima a 2 cuando x va al infinito. Y escribimos f de x tiende a 2 cuando x tiende a más infinito. La recta y igual a 2, en este caso, se dice que es una asíntota horizontal para la función f de x igual a 2 más 1 sobre x, porque la gráfica de la función se acerca a esta recta a medida que x se hace más grande. Para otras funciones, los valores f de x pueden no aproximarse a un número finito, sino que pueden aumentar también a medida que los valores de x aumentan. En este caso decimos que f de x tiende al infinito conforme x tiende al infinito. Y escribimos este hecho: f de x tiende al infinito cuando x tiende a más infinito. Por ejemplo, para la función f de x igual a 3 por x al cuadrado, las salidas f de x se hacen más grandes a medida que las entradas x se hacen más grandes. Podemos concluir que la función f de x igual a 3x al cuadrado tiende al infinito cuando x tiende al infinito. Y escribimos 3x al cuadrado tiende a infinito cuando x tiende a infinito. El comportamiento cuando x tiende a menos infinito y el significado de f de x tiende a menos infinito cuando x tiende a infinito o x tiende a menos infinito se pueden definir de manera similar. Podemos describir lo que sucede con los valores de f de x cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito como el comportamiento final de la función. Comportamiento de las funciones polinomiales. Para comprender el comportamiento final de las funciones polinomiales, podemos centrarnos en las funciones cuadráticas y cúbicas. El comportamiento de los polinomios de mayor grado se puede analizar de manera similar. Considere la función cuadrática f de x igual a por x al cuadrado más bx más c. Si a es mayor que 0, los valores de f de x tienden a infinito cuando x tiende a más o menos infinito. Si a es menor que 0, los valores de f de x tienden a menos infinito cuando x tiende a más o menos infinito. Como la gráfica de una función cuadrática es una parábola, la parábola abre hacia arriba si a es mayor que 0 y la parábola abre hacia abajo si a es menor que 0. Observe la figura 1.3 apartado A. Aquí se tienen las gráficas de dos funciones cuadráticas. En esta de color naranja, el coeficiente de x a la 2 es igual a 2, es positivo. Por lo tanto, la parábola abre hacia arriba. En la gráfica de esta función, en azul, el coeficiente de x a la 2 es menos 1, es negativo, menor que 0. Por lo tanto, la parábola abre hacia abajo. Apartado A, para una función cuadrática, si el coeficiente principal es a mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si a es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Ahora considere una función cúbica. F de x igual a por x a la 3 más b por x al cuadrado
más c por x más d. Si a es mayor que 0, entonces f de x tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito. Y f de x tiende a menos infinito cuando x tiende a su vez a menos infinito. Si a es menor que 0, entonces f de x tiende a menos infinito cuando x tiende a más infinito. Y f de x tiende a más infinito cuando x tiende a menos infinito. Como podemos ver en estas dos gráficas, el término principal del polinomio determina el comportamiento final. Observe la figura 1.3, el apartado B, donde se muestran las gráficas de dos funciones cúbicas. La gráfica de color naranja tiene este comportamiento. Ahí el coeficiente principal, el coeficiente de x a la 3, es mayor que 0. De tal modo que cuando x tiende a más infinito, la función también tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a menos infinito. En esta gráfica de esta función, la que está en azul, observamos un comportamiento contrario. Aquí el coeficiente de x a la 3 es negativo, es menos 1. Entonces, conforme la variable independiente de x tiende a más infinito, la función tiende a menos infinito. Y cuando la x tiende a menos infinito, la función tiende a más infinito. B. Para una función cúbica f, si el coeficiente principal es a mayor que 0, los valores de f de x tienden a más infinito cuando x tiende a más infinito. Y los valores de f de x tienden a menos infinito cuando x tiende a menos infinito. Si el coeficiente principal es a menor que 0, lo contrario es cierto. Ceros de funciones polinomiales. Otra característica de la gráfica de una función polinomial es donde intersecta el eje x. Para determinar dónde una función f se cruza con el eje x, necesitamos resolver la ecuación f de x igual a 0. Por ejemplo, en el caso de la función lineal f de x igual a m por x más b, la intersección x se obtiene resolviendo la ecuación m por x más b igual a 0. En este caso vemos que la intersección x está dada por este punto, donde la abscisa es menos b sobre m y la ordenada es 0. Por eso es que es igual aquí a 0. Y despejando, x se obtiene menos b sobre m. En el caso de una función cuadrática, encontrar las intersecciones x requiere calcular los ceros de una ecuación cuadrática. Esto es una ecuación de la forma a por x al cuadrado más b por x más c, esto igual a 0. En algunos casos es fácil factorizar el polinomio a por x al cuadrado más b por x más c para encontrar los ceros. Si no, hacemos uso de la fórmula cuadrática. Regla: la fórmula cuadrática. Considere la ecuación cuadrática a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, donde a es diferente de 0. Las soluciones de esta ecuación están dadas por la fórmula cuadrática. X es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto dividido entre 2a. Si el discriminante b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0, esta fórmula nos dice que hay dos números reales que satisfacen la ecuación cuadrática. Si b al cuadrado menos 4ac es igual a 0, esta fórmula nos dice que solo hay una solución, y es un número real. Si b al cuadrado menos 4ac es menor que 0, ningún número real satisface la ecuación cuadrática.
de tal modo que si el discriminante es mayor que 0, la función tiene dos ceros, tiene dos cortes con el eje X. Si el discriminante es igual a 0, tiene un solo corte. Y si el discriminante es menor que 0, esa gráfica no va a cortar al eje X. Va a estar toda por encima del eje X si la A es mayor que 0 y por debajo del eje X si la A es menor que 0. En el caso de los polinomios de mayor grado, puede ser más complicado determinar dónde corta la gráfica el eje X. En algunos casos es posible encontrar las intersecciones X factorizando el polinomio para encontrar sus ceros. En otros casos es imposible calcular los valores exactos de las intersecciones X. Sin embargo, como veremos más adelante en estas lecciones, en casos como este podemos usar herramientas analíticas para aproximar en un grado muy alto dónde se encuentran los intersectos X. Aquí nos centramos en los gráficos de polinomios para los cuales podemos calcular sus ceros explícitamente. Ejemplo ilustrativo 1.2-3. Graficando funciones polinomiales. Para las siguientes funciones dadas en A y B, primero, describa el comportamiento de f de x cuando x tiende a más o menos infinito. Segundo, encontrar todos los ceros de f. Y tercero, bosqueje una gráfica de la función f. En A se tiene una función cuadrática donde el coeficiente es negativo, entonces la parábola va a abrir hacia abajo. Y aquí en B se tiene una función cúbica donde el coeficiente de x a la 3 es 1, es positivo. Solución del apartado A. La función f de x igual a menos 2x al cuadrado más 4x menos 1 es una función cuadrática. Como a es igual a menos 2 y menos 2 es menor que 0, cuando x tiende a más o menos infinito, f de x tiende a menos infinito. Segundo, para encontrar los ceros de f, usa la fórmula cuadrática. Entonces los ceros son estos. Se reemplazan los coeficientes a, b y c en la fórmula. Luego se hacen los cálculos y se obtienen dos números reales positivos distintos. 2 más o menos raíz de 2, todo esto dividido entre 2. Esos son los dos cortes con el eje X. 3. Para dibujar la gráfica de f, use la información de sus respuestas anteriores y combínalo con el hecho de que la gráfica es una parábola que abre hacia abajo. Aquí están los dos cortes con el eje X y la parábola abre hacia abajo. Claro que aquí también se pueden calcular las coordenadas del vértice. La abscisa del vértice se calcula mediante la fórmula menos b sobre 2a y la ordenada, pues ese valor se reemplaza en la función y luego se evalúa. Cuando yo resuelva algunos ejercicios enunciados, voy a mostrar cómo se hace. Solución del apartado B. La función f de x igual a x a la 3 menos 3x al cuadrado menos 4x es una función cúbica. Primera parte de la solución. A es igual a 1 es mayor que 0. De tal modo que cuando x tiende a más infinito, f de x tiende a más infinito. Cuando x tiende a menos infinito, f de x tiende a menos infinito. Apartado 2. Para encontrar los ceros de f, necesitamos factorizar el polinomio. Primero sacamos factor común x. Entonces, cuando factoricemos la función cuadrática esta, encontramos la función expresada como 3 factores. Por lo tanto, los ceros de f son x igual a 0, x igual a 4 y x igual a menos 1. Cuando resuelva mis ejercicios, también muestro detalladamente cómo se factoriza. Aquí se tiene la gráfica.
Combinando los resultados de las partes 1 y 2 se dibuja un bosquejo aproximado de la función f. Aquí ya es muy complicado saber, por ejemplo, hasta dónde sube esta gráfica acá y vuelve a bajar y vuelve a subir. Se conocen los cortes. Más adelante, como aplicaciones de la derivada, vamos a saber cómo calcular estos puntos, que se denominan máximos y mínimos relativos de la función. Ahora voy a resolver algunos ejercicios propuestos del capítulo 1.2. En mi sitio web Cálculo 21, calculo21.com, he publicado estos apuntes para estos temas y los ejercicios propuestos. En la descripción del video proporcionan los enlaces para acceder a dichas páginas. Para los siguientes ejercicios, para cada polinomio, a, encuentre el grado, b, encuentra los ceros, si los hay, c, encuentre las intersecciones o la intersección, si hay alguna, d, use el coeficiente principal para determinar el comportamiento final de la gráfica, y e, determinar algebraicamente si el polinomio es par, impar o ninguno. De estos ejercicios voy a resolver el 83 y el 86. Resolvamos el 83. Respondamos el apartado A. Encuentra el grado del polinomio. Aquí tenemos que el exponente mayor que aparece es un 2. Así que esto es un polinomio de segundo grado. Esto es un polinomio de grado 2. Ahora respondamos B. Encuentra los ceros. Para hallar los ceros, igualamos la fórmula de la función a 0 y resolvemos esta ecuación cuadrática. Aquí los coeficientes son el coeficiente principal, a igual a 2, es mayor que 0. B igual a menos 3 y C igual a menos 5. Yo voy a resolver esta ecuación aplicando la fórmula cuadrática, donde se da x en términos de los coeficientes. X igual a menos b, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Y todo esto sobre 2a. Sustituimos cada letra por su respectivo valor numérico y obtenemos menos por b, y b vale menos 3, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c. Todo esto sobre 2 por a. Y da igual a 3 más o menos raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado da 9. Aquí menos por menos da más. 4 por 2, 8, por 5, 40, más 9, 49. Observen que el discriminante da 49. Y 49 es mayor que 0. De tal modo que este polinomio tiene dos raíces. Esto es, la gráfica corta el eje X en dos puntos distintos. Esto sobre 2 por 2, 4. Entonces, el primer corte, que lo vamos a nombrar X1, 1 es igual a
lo vamos a tomar con signo más. Aquí la raíz cuadrada de 49 es 7. Entonces queda 3 más 7, 10, dividido 4. Mitad de 10, 5 y mitad de 4, 2. Y esto es igual a 2.5. Y el segundo corte, la segunda raíz de la ecuación, x sub 2, se obtiene tomando aquí el menos. Entonces 3 menos 7 da menos 4. Menos 4 sobre 4. Y esto es igual a menos 1. O sea que los dos cortes con el eje x de la gráfica de esta función están en menos 1 y en 2.5. Escribamos este hecho por acá. Y estos son los cortes con el eje x o ceros de la función. Ahora el apartado C. Encuentre las intersecciones. Pues aquí ya tenemos las del eje x. Aquí se supone que hay que hallar la del eje y, que es esta, que es cuando la x vale 0. O sea, para hallar el corte con el eje y se evalúa la función en 0. Al hacerlo se anulan los dos primeros términos y queda el último. Por eso el corte de una función cuadrática con el eje y siempre es el valor que toma el coeficiente c. Entonces pongamos acá intersección y o y intersección. Dejémoslo así. D. Usa el coeficiente principal para determinar el comportamiento final de la gráfica. Entonces necesitamos saber cómo se comporta la gráfica o la función cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Aquí el coeficiente principal, que es el coeficiente del grado mayor, esto es de x a la 2, es 2. Y 2 es mayor que 0. Por lo tanto, bueno, este es el coeficiente a. Entonces, por lo tanto, la parábola abre hacia arriba. O sea, tiene esta forma. De tal modo que f de x tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito y f de x tiende a más infinito también cuando x tiende a menos infinito. E. Determinar algebraicamente si el polinomio es par, impar o ninguno. Entonces, evaluemos la función en menos x y miremos qué sucede algebraicamente. Entonces aquí va a quedar 2 por menos x al cuadrado menos 3 por menos x menos 5. Y esto es igual a 2x al cuadrado más 3x menos 5. Y esto es distinto de f de x. Y también es distinto de menos f de x. Por lo tanto, esta función no es par y tampoco es impar. Aunque en este ejercicio no se pide que hagamos la gráfica, yo la voy a dibujar utilizando el programa GeoGebra. Y observen que esta parábola tiene por acá el vértice.
podemos calcular las coordenadas de ese vértice. La coordenada en X o la abscisa se calcula mediante esta fórmula, menos b sobre 2a. O sea, se puede calcular de una manera exacta aplicando fórmulas. Y menos b da 3. Y 2a es cuarto, 4. O sea, 3 cuartos es la abscisa del vértice. Para hallar la ordenada, pues evaluamos la función en 3 cuartos. Y esto es igual a 2 por 3 cuartos al cuadrado menos 3 por 3 cuartos menos 5. Aquí me va a dar 9 cuartos menos 9 cuartos menos 5. Ah, no, perdón, este primero es 9 octavos, porque 4 a la 2 da 16, mitad de 2, una mitad de 16, 8. Cambiemos este 4 por un 8. Amplifiquemos estas fracciones y escribamos todo en octavos. Voy a hacerlo por acá. Y como todos son octavos, pues van a quedar homogéneas. 9 octavos menos 18 octavos menos 40 octavos. Y esto es igual a menos 49 octavos, que aproximadamente es igual a, o mejor dicho, es exactamente igual a menos 6.125. Ahora pidamos al programa GeoGebra que nos trace esta gráfica. Y esta es la gráfica de la función. Abre hacia arriba. Cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. Cuando la x tiende a menos infinito, la función también tiende a más infinito. Los cortes con el eje x. Recuerden que los ceros que hallamos eran menos 1 y 5 medios. El vértice, que queda en 3 cuartos, menos 625. Y la y intersección en y igual a menos 5. Resolvamos el ejercicio número 86. Parte A. Encuentra el grado del polinomio. El mayor exponente que aparece en alguno de los términos es 3, de donde se concluye que tenemos un polinomio de grado 3. Se dice que los términos del polinomio están ordenados en forma descendente: x a la 3, x a la 2, x a la 1, x a la 0. Parte B. Encuentra los ceros si los hay. Esto es, debemos hallar los valores numéricos de la x para los cuales f de x es igual a 0. Para encontrar estos valores, igualamos la fórmula del polinomio a 0 y resolvemos la ecuación resultante. Esta ecuación se puede resolver por factorización, por el método de asociación. Asociamos los dos primeros, sacamos factor común x a la 2. A los dos últimos le sacamos factor común menos 1.
Ahora sacamos factor común a estos dos términos que quedaron de esta forma asociada. El factor común es x más 3. Factorizamos esta diferencia de cuadrados. La suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. Y esta igualdad es cierta si alguno de los factores es 0. Esto es, si x más 3 es 0, o x más 1 es 0, o x menos 1 es 0. X más 3 es 0 cuando x es igual a menos 3. Despejamos. X más 1 es 0 cuando x es igual a menos 1. Y x menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1. Y estos son los ceros del polinomio. Escribamos eso como un conjunto de 3 términos. Y estos son los ceros del polinomio. En este caso de la función f. C. Encuentre las intersecciones, si hay alguna. Esto es el corte con el eje Y. Cuando x vale 0, pues la función vale menos 3. Y esta es la Y intersección. Esto es la gráfica corta al eje Y, la gráfica de esta función, en el punto de coordenadas 0, menos 3. D. Use el coeficiente principal para determinar el comportamiento final de la gráfica. El coeficiente principal es el coeficiente de x a la 3. Esto es a igual a 1. Y 1 es mayor que 0. Entonces de aquí se concluye que la función f de x tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito, y f de x tiende a menos infinito cuando x tiende a su vez a menos infinito. Y el apartado E. Determinar algebraicamente si el polinomio es par, impar o ninguno. Debemos evaluar f de menos x, que es igual a menos x a la 3 más 3 por menos x al cuadrado menos x menos 3. Y esto es igual a menos x a la 3 más 3x a la 2 más x menos 3. Y esto no nos dio la función f de x. Por lo tanto, f no es par. Pero tampoco da menos f de x. Para que fuera menos f de x, cada término tendría signo distinto a f de x. Y este es positivo y f de x también. Entonces, f no es impar. Observemos la gráfica que voy a trazar en el programa GeoGebra.
Esta es la gráfica de esta función. Cortes con el eje X, ceros de la función, en -3, en -1 y en 1. Corte con el eje Y, Y intersección, en -3. La función tiende a más infinito cuando X tiende a más infinito y tiende a menos infinito cuando X tiende a menos infinito. Como comenté antes, el valor de este máximo relativo y de este mínimo relativo se obtiene con una herramienta que proporciona el cálculo diferencial. De esta manera concluye la segunda parte del capítulo 1.2, clases básicas de funciones. En la tercera parte continuamos con el capítulo 1.25, identificar una función racional, y con las siguientes secciones, con el estudio de esas otras secciones. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.